Comenzamos nuestra grabación de nuestra sesión. Buenas Transistores tardes ingenieros. nuevamente para todos. Con el permiso de todos ustedes ya estamos en la grabación de nuestra sesión. Les comentaba a los compañeros que para el día de hoy comenzamos tema nuevo. Comenzamos a hablar de nuestro dispositivo electrónico BJT. Bueno, digamos que el BJT es uno de los elementos más utilizados en lo que tenemos que ver con nunca entendí por qué aparece cosa ahí. Ok, ya. Con nuestra electrónica, con los dispositivos electrónicos. Tenemos dispositivos electrónicos, entonces, para hacer una breve introducción, veníamos hablando de un dispositivo electrónico de una unión, ¿cierto? Entonces acá teníamos la unión o juntura. Acá teníamos un material P, acá un material N, y acá teníamos el efecto que nos produce la unión, donde circula una sola corriente. Ahora vamos a pasar a hablar del transistor de unión bipolar. Desde el transistor de unión bipolar BJT o, o T, transistor de unión bipolar. Depende del idioma donde veamos, esto va a ser la contracción de las palabras. Acá tenemos bipolar, junction, cada una C. Junction transistor, el BJT, transistor. Esa caligrafía está mía como que cada vez peor. Qué pena con ustedes. Bueno, ok. Entonces, y hoy vamos a hacer una introducción, pues, suficiente para nuestro tema. Acá ya vamos a tener lo que es un dispositivo donde tenemos no, NPN. También existe el PNP, pero vamos a hablar del NPN. Encontramos los dos. ¿Listo? Y acá tenemos este dispositivo. ¿Listo? Esto va a ser nuestro transistor. Cualquiera de estas configuraciones NPN o PNP encontramos en transistores. Transistores BJT. Y vamos a encontrar que tiene tres terminales, tres capas, ¿sí? Tres capas de unión de material semiconductor. Y también lo mismo, pero es un flujo de corrientes, dependiendo de mi tipo, de mi polarización, ¿sí? Los mismos principios que vimos para el diodo, vamos a encontrar para el transistor. Ok. Entonces, como objetivos en este tema queremos alcanzar nosotros, que es describir la estructura básica del BJT, identificar las tres regiones de funcionamiento en la curva de salida de un BJT. Volvemos a hablar de curvas características y de curvas para análisis de recta de carga. Polarizar el BJT garantizando la operación en región activa o región de corte. Vamos a ver que también polarizamos las uniones. Reconocer los parámetros importantes de un BJT. Entonces depende de la operación que queramos verle o hacerle al transistor o como queremos que él funcione, vamos a encontrar que debemos saber qué parámetros lo controlan o qué parámetros podemos controlar nosotros o qué parámetros nos da el fabricante. Al igual que en un diodo tenemos límites de operación dados por un fabricante. En base a esos límites debemos ser capaces de diseñar o saber cuál dispositivo o qué dispositivo, cómo lo debo utilizar y calcular esos valores de voltaje y de corriente en el transistor en sus terminales que son emisor, base o colector, según estamos utilizando el transistor y de forma ideal y de forma aproximada, dependiendo del modelo, al igual que vimos en el diodo. Entonces, como siempre les insisto, en la electrónica y como en la matemática y en la mayoría de las ciencias exactas que conocemos, todo se concadena. ¿Listo? Todo es una concadenación de conocimiento. Bueno, entonces tenemos que el transistor, como algunos de los, o diría yo como la mayoría de
de descubrimientos capciosos que han ocurrido, entonces tiene un origen capcioso, ¿sí? Entonces, un señor Fleming, sobre la primera década de 1900, utilizaba el tubo de vacío, ¿sí? Más o menos hasta mediados del siglo pasado, ¿sí? El tubo de vacío bulbo, digamos, era lo que más se utilizaba, el boom de esa época, que disparó mucho el desarrollo que se obtuvo en esa época, fue el tubo de vacío, que funcionaba físicamente era semejante a un bombillo, pero su función era semejante a lo que hacía un transistor, ¿sí? Entonces, o un diodo, digámoslo de alguna forma. Entonces, digamos que para esa época se agregó un tercer elemento, llamado una rejilla de control, y ahí se obtuvo un diodo de tubo vacío. Entonces, lo que hacía era polarizar la corriente sobre esa bombilla, sobre ese tubo, ¿sí? Entonces, ahí fue que nació el primer amplificador o triodo, ¿sí? En el primer quinquenio, en la primera mitad del siglo pasado. Eh, bueno, eso dio origen a lo que fue la radio de esa época, la televisión de esa época, la industria del tubo de vacío se disparó, ¿sí? No sé si ustedes conocieron los radios de esa época, pero eran un radio de esa época. Imagínense ustedes un rectángulo acá. Esto era más o menos de 40 centímetros de alto, 40 centímetros de alto por ahí por cerca de los 70 centímetros de largo. Acá, y tenía acá una perilla, acá otra perilla y acá un teclado. Y toda la parte superior, más de la mitad de la parte superior eran rejillas de ventilación. Y solamente tenía una plaquita aquí abajo, una plaquita aquí abajo, acá. Y acá iban encima puestos los tubos de vacío. Y tenía una bobina, un embobinado por dentro, que era sobre una varilla. Aquí una bobina que era con la que se hacía el efecto de sintonización y de antena. Y toda la caja, o sea, era la placa, una placa en madera, en baquela, gruesa, de la antigua. Y toda la placa, todo esto, este cubo, esta armadura era en cerámica. Y la placa era en una madera resistente al calor. Y el frente de esto era en un vidrio templado. Y el resto, o sea, si ustedes les digo que eso era en cerámica, resistente al calor, vidrio templado. Imaginen el calor que disipaba tan brutal esto. Y la tapa de atrás también era una madera que era bien seca, resistente al calor. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿sí? Eso era vasto, ¿sí? Y leemos los televisores, la mayoría era diseñada era para que pudieran disipar el calor de una buena manera. O sea, era fuerte la cantidad de calor que disipaba eso. Entonces, imagínense, ¿sí? En esa época llegaron a tener millones, hasta cientos de millones de producción de tubos de vacío por el comercio de estos dispositivos. Lo más común era el radio, ¿sí? El radio era, pues porque, esto venía solo para AM, ¿no? Esto era solo para AM. ¿No? Eh, bueno, eso fue hasta la década de los 50, ¿no? A mediados de 1900. Entonces ya en esa época, estos señores que están acá, eh, los de la foto de la derecha, hicieron este experimento de la izquierda, ¿sí? Que fue básicamente, cogieron el primer transistor y lo pusieron a trabajar, se llama transistor de punto de contacto, se llamó ese transistor. Pues así es como ustedes lo ven, así, borde, feito y todo ahí, pero funcionó, ¿sí? Entonces, ahí básicamente, ¿qué fue lo que hicieron? Lograron hacer una amplificación por elementos de estado sólido. Lo que hicieron fue lograr el efecto que hacía la rejilla de polarizar corriente y sumar corrientes,
que es lo que vamos a ver que después hace nuestro transistor, haciendo las uniones, ¿sí? Con respecto al bulbo, pues imagínense, mientras un bulbo podía ser, o un tubo de vacío podía ser tan grande como el puño de una persona, pues un transistor llega a ser tan grande, en este momento puede ser tan grande como la yema del dedo, ¿no? Como la primer falange, ¿sí? Eh, entonces, imagínense, solo pasando de un tamaño promedio, ¿sí? Que eso era como un bombillo, eh, como un bombillo, bueno, a pasar a un dispositivo que es tan grande como una yema de un dedo, ¿sí? Entonces, la disipación de calor, el consumo, la construcción, la facilidad de conseguir los materiales, pues es brusco, ¿sí? Aparte de que el tubo de vacío requería un calentamiento para que funcionara correctamente. O sea, el material requería que se calentara por paso de corriente, ¿sí? Para lograr un funcionamiento. Mientras que el transistor, pues, tan pronto se alimenta, funciona. No requiere, pues, casi instantáneo, ¿no? Entre voltajes, corrientes y todo lo que requiere para su operación, pues imagínense. ¿No? ¿Qué más les digo de nuestro amigo el transistor? Básicamente, eso es lo que pasó. Bueno, estos señores, bueno, los señores fueron ellos, el doctor William Shockley, el doctor John Barden y el doctor Walter Hattebretin, fueron los que lograron ese experimento de crear el transistor con dispositivo, con materiales semiconductores, con materiales dopados, básicamente, y fue eso lo que se obtuvo, un incremento en los niveles de amplificación. Y aquí lo que vamos a ver es que se logró algo muy importante, que era controlar el flujo de corriente o de voltaje con otra señal de corriente o voltaje. Entonces, básicamente lo que yo obtengo es un dispositivo de, que haciendo uso de los fenómenos de electrones y huecos que participan en el proceso de los materiales, ya lo hemos visto antes, va a logra que dependiendo de la polarización de mi juntura o del nivel de corriente que tenga él, logra controlarme el flujo de corriente que pasa a través de las otras dos. Es decir, que dependiendo del nivel de corriente que yo le ponga en la base, aquí está corriente, él me va a controlar la corriente que pasa a través desde emisor hacia colector, ¿sí? Para este caso. Para el caso de acá va a ser la corriente que pasa de colector hacia emisor. ¿Listo? Dependiendo esta flecha hacia abajo. Dependiendo de cómo yo lo utilice. Entonces, eso fue lo que se logró. Digamos que es un dispositivo que controla corriente en función de corriente. Entonces, esta es digamos que la construcción interna del transistor BJT. Pero lo voy a encontrar Lo voy a encontrar en dos presentaciones, digamos de alguna manera. Voy a encontrarlo en una presentación que vamos a llamar PNP, ¿sí? PNP, y que sus uniones van a estar organizadas de esta manera, ¿sí? PNP, en ese orden. Y voy a encontrar que la región N, ¿sí? El material N, está conectado a mi base. Esa terminal B se llama base, entonces voy a tener tres terminales, ¿no? Emisor, E de emisor, B de base y C de colector. ¿Listo? Y bueno,
van a encontrar que cada uno de ellos tiene una simbología diferente. No sé, no falta el símbolo acá. Entonces, para el PNP, el diodo PNP va a tener acá esta simbología. A veces viene aquí con una circunferencia en esta parte. Y cuando tengo que es un transistor PNP, significa la P, significa que la corriente entra, o sea, que entra a la región positiva, es decir, entra al emisor. ¿Listo? Y va a tener esta flecha acá, que me indica que es PNP. ¿Listo? Y donde va la flecha tengo el emisor. Y la región N siempre va a ir conectada a mi base. Y la base es por donde yo aplico mi señal de control. ¿Listo? Entonces mi señal de control la aplico por la base que siempre va conectada a mi señal de control. Y el colector va a ser normalmente donde yo coloco mi voltaje de polarización. ¿Listo? Y mi otro símbolo para mi transistor NPN va a ser idéntico, pero va a diferir en que aquí, por ser la región N, entonces yo tengo la flecha que sale del emisor. ¿Listo? Y a veces están ya aquí su circunferencia de esta manera. Y acá va a tener el emisor, el colector y la base. ¿Listo? Esta es mi simbología. ¿Dudas hasta ahí? No, señor, por ahora no. Esto es muy importante, tanto la simbología como conocer las terminales, porque como vimos, cada terminal tiene su función. Bueno, acaba de llegar un comunicado de permiso académico para el día 8 de marzo. Entonces, dejamos nuestro parcial para el jueves. ¿Listo? Entonces queda nuestro segundo parcial para el día jueves. Ya no tendríamos presentación, tendríamos parcial, segundo parcial, ¿listo? Sí, señor. Ya quedó agendado. Porfa, tome nota de la simbología y la notación, que es supremamente importante. Cambia todo el análisis del funcionamiento del circuito alrededor del transistor,
Cambia totalmente dependiendo si es PNP o PNP, o NPN, perdón. Vale, entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Acá, bueno, algo de, no sé cómo se diga eso, algo de generalidades aquí para esto. Entonces, transistor viene de la palabra transferencia de resistencia, que es el efecto que ocurre dentro del transistor, es ese, por el cual se da la amplificación de corriente. ¿Listo? Entonces, transistor viene de esa palabra. Ay, Jesús. Transistor. Viene de transferencia, transfer, resistor. ¿Listo? Este fenómeno de transferencia de resistencia es el que nos permite o que hace que haya un incremento de corriente de la que entra a la que sale. ¿Listo? Y se hace por el efecto de transferencia de resistencia que ocurre por el comportamiento de las uniones. Básicamente lo que está ocurriendo ahí es que entre los huecos y los electrones, al inyectar, digamos que la inyección de, de bueno, de portadores, dependiendo de si es PNP o NPN, dependiendo de los portadores que van ahí, digamos que entran a la polarización opuesta, empujan a los otros a que salgan todos por un solo lado. Sí, eso ahorita lo vamos a ver en un gráfico pequeñito ahí. ¿Listo? Entonces, esto es idéntico a lo que veíamos nosotros de los diodos. Al tener dos uniones, una de ellas polarizadas en inversa y otra en directa, entonces todo va a correr hacia la unión, a la que está polarizada en directa. Sí, digamos que ese es el fenómeno que ayuda a que pase eso. ¿Mm? Se apoyan que, digamos que ya digamos que ambas uniones no tienen que ser polarizadas en directa para que cumpla nuestra, bueno, hablando de región activa, que es la de amplificación, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que cómo es que polarizamos nosotros el diodo con un voltaje directo, ¿cierto? Acá ocurre lo mismo. Estas fuentes de voltaje directo, bueno, aquí estamos viendo lo básico, ¿sí? Vamos a ver que son las que nos polarizan nuestro diodo dependiendo de lo que queremos, ¿sí? Otra particularidad que vamos a encontrar es que la capa que se conecta directamente al emisor, ¿sí? La región del emisor es, digamos, la que está conectada aquí a los emisores, siempre, siempre, siempre eh, va a estar muy dopada, ¿sí? Y la que, eh, y aquí sucesivamente, entonces va dopado, ¿sí? Digamos que esta es la más dopada, esta está ligeramente dopada y la última va a estar un poco dopada, ¿sí? En las dos vamos a encontrar eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que les decía hace un momento. Claro, como la que tiene mayor dopado, va a ser la que me va a empujar todo hacia, bueno, en ese caso, pues viendo el flujo de electrones, va a ser la que me va a permitir mayor flujo de electrones, donde va a tener mayor concentración o de huecos para el caso del PNP. Bueno, ahí es apenas visible que las capas de emisor y colector son mucho más gruesas que las capas de la base, ¿no? Eh, bueno, digamos que acá visiblemente no es tan perceptible, pero si ustedes se dan cuenta, la capa, la capa de, de la base es 0.001, o sea, una milésima, mientras que las otras son 150 milésimas, más o menos, ¿cierto? Junto a las otras dos. Pues digamos que es casi
la relación de 1 a 150, ¿no? Pues no casi, ahí lo podemos ver. Y esa diferencia, casi de 10 a 1, es, digamos, que lo que hace que la resistencia aumenta en la base. ¿Listo? Bueno, acá tenemos lo que sería un transistor PNP. Básicamente lo que tenemos acá nosotros, eh, para un transistor PNP, bueno, el análisis y comportamiento va a ser idéntico, pero vamos a encontrarnos con que este año podemos extrapolarlo a un NPN, ¿listo? Vamos a hacer análisis con el PNP, pero esto, comportamentalmente hablando, va a ser idéntica al análisis a un transistor NPN, ¿listo? Vale. A ver, entonces acá lo que vamos es que acá tenemos una polarización primero entre base y emisor. ¿Listo? Acá. Entonces, esta unión base-emisor está polarizada en directa. Bueno, es decir, que el emisor, pero acuérdense ustedes que cuando hablábamos de nuestro diodo, ¿cierto? El diodo, para polarizarse en directo, el material P con respecto al N tiene que tener un potencial mayor, ¿cierto? O sea, hablando idealmente, ¿no? O sea, el aproximado nos dice que 0,7 voltios, ¿cierto? Más o menos, o sea, del lado del material P tiene que haber mayor potencial que del lado del material N, ¿cierto? Entonces, acá vemos eso. El material P, que es en el emisor, tiene mayor potencial que el material N, que es el de la base, que tiene menor potencial. Entonces, eso hace que la región de empobrecimiento se adelgace, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos eso, que nuestra unión base-emisor está polarizada en directo, ¿cierto? Ahí está semejando la polarización en directa. Entonces, eso me reduce la región de agotamiento o de empobrecimiento o la juntura, ¿cierto? Por esa polarización. Y como resultado de eso es que yo logro tener un flujo de portadores mayoritarios. Entonces, acá, ¿flujo qué? De portadores mayoritarios. Es decir, que tengo una corriente así. Porque recordemos que cuando se polarizaban en inversa, tenía un flujo de portadores minoritarios, que era una corriente de saturación muy, muy pequeña. Entonces, en este caso, como es tan directo, lo que logro es que fluyan los portadores mayoritarios, o sea, que haga una corriente generosa, ¿cierto? Esa corriente va de P hacia N, ¿listo? Ahora, la polarización que tengo del otro lado, eh, de mi lado de polarización de base colector, acá tengo base y acá tengo colector, ¿listo? Acá era emisor base, ¿no? Acá tengo base colector. Entonces, acá des en cuenta que mi región P, que es el colector, está conectada con mi región de potencial menor, con mi potencial más bajo de la fuente. Y mi base, que la región N, está con respecto a colector, a potencial mayor. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué me hace? Eso hace que mi unión, la unión entre el material N y el P, se ensanche. O sea, que estoy polarizando la unión base-colector en inversa. ¿Listo? Entonces, cuando polarizo en inversa, pasa el fenómeno contrario. Mi flujo de portales mayoritarios es cero y solo voy a tener un flujo de portales minoritarios que recuerden que es muy pequeño, o la desaturación que llamamos nosotros. ¿Listo?
Entonces, así es que yo logro una operación correcta en esa polarización de las uniones que yo estoy mostrando acá. Cada una de esas fuentes, eso es lo que me está polarizando cada una de esas uniones. Y así yo obtengo que haya un flujo de corriente de emisor a colector. ¿Listo? Entonces, una unión PN se polariza en directa y una unión PN se polariza en inversa. Y eso es lo que hace, así es como logro yo que funcione mi transistor. Es decir, que acá yo voy a obtener así un flujo de corriente generoso de emisor a colector. Y con respecto a la corriente que me está controlando, que es la de base, pues vamos a ver más adelante haciendo el análisis correspondiente, que es bastante funcional. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr ese análisis? Aplicamos leyes de Kirchhoff, leyes de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿qué yo estoy obteniendo? Entonces, acá, ¿qué obtengo yo? Que tengo una corriente que entra a mi transistor de emisor, corriente de emisor, acá la tengo, vean, ¿sí? Y tengo dos corrientes que salen, una corriente de base y una corriente de colector. Entonces, va, corriente de emisor, corriente de colector, corriente de colector, y corriente de base. ¿Listo? Esas tres corrientes son las que yo utilizo o coloco dentro sobre mi transistor. Ouch, ouch, qué hago males, qué hago males. Para hacer el análisis de corrientes respectivo. Entonces, teniendo el flujo de portales mayoritarios y minoritarios que ya indicamos y que ya identificamos anteriormente, aquí también los tengo identificados, ¿cierto? Entonces, mira, y ya tengo mis regiones de empobrecimiento, mira, acá las tengo señaladas también, mis dos, la que está angosta en base emisor y la que está gruesa en base colector. Acá están mis dos regiones, mira, tengo esa región que está delgadita, acá tengo esta región que está ensanchada, ¿cierto? O sea, están polarizadas, ya sabemos cómo polarizamos, qué polarizamos. Entonces aquí lo que logro es que, aquí ya dijimos que tengo esta corriente que se me genera de emisor a base a la unión N, o sea, de esta región acá, tengo una corriente que se me genera, ¿cierto? Y que, entonces, como este material, dijimos que el material de la región N es muy delgado, y que tiene una gran resistencia, o sea, por el dopado que tiene una gran resistencia por la delgadez que tiene. Entonces, de estos portadores mayoritarios que vienen de la región del emisor, pues por las características eléctricas de la base, muy poquitos de ellos van a pasar a la base, ¿sí? Mientras que sí van a pasar muchos a los portadores minoritarios. ¿Sí? Entonces, esa característica de la base que ya acabamos de mencionar, hace que mi corriente de base generalmente sea del orden de los microamperios. ¿Listo? Esta corriente base es del orden de los microamperios, generalmente. Por lo que pues nunca, la verdad no he visto una corriente base que sea del orden de los milis, muy raro. No recuerdo haber visto nunca esas corrientes. Eh, Mientras que las corrientes de emisor y de colector sí son del orden de los miliamperios. Para esta configuración, o sea, para esta polarización en directa, cuando tengo acá directa y cuando tengo acá inversa. ¿Listo? Porque hay otros casos diferentes, ya los veremos. ¿Listo? Entonces ya vimos que gran parte de estos portales mayoritarios van a pasar esa
van a pasar esa de acá, del emisor, pasarán esa al colector. Y muy poquitos van a pasar a la base. ¿Listo? Básicamente, así es como funciona un transistor. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a hablar de configuraciones. Vamos a tener que, eh, los transistores tienen configuraciones dependiendo cómo yo los coloque o cómo los tenga, o cómo yo lo polarice. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de que tenemos una configuración en base común. Entonces la configuración básicamente lo que me habla es de que yo digo cuál de mis terminales voy a colocar o conectar al común o a la referencia. Esto es lo que me dice la configuración. ¿Listo? ¿Por qué vamos a llamarle común o red común? Porque para nuestro caso, la base, bueno, vamos a diferenciar dos circuitos, dos mallitas, ¿sí? Vamos a decir que tengo una entrada y una salida, un circuito de entrada y un circuito de salida. Esto es lo que vamos a hacer. Y en este caso, la base de mi transistor es común para ambos circuitos. Adicional a eso, la base, o sea, cuando hablamos de conversión en base común, en emisor común o en colector común, la base, el emisor o el que está en común, ¿sí? En común para el circuito de entrada y de salida, adicional a eso, esa terminal que me da el común es la de más bajo potencial, o en algunos casos, la mayoría de los que vamos a ver nosotros, está conectada a la referencia o tierra que llamamos nosotros. ¿Sí? Es la más cercana a tierra o a referencia o el menor potencial. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Bueno, estas corrientes que tenemos nosotros acá identificadas están en sentido convencional, o sea, o no el de electrones. ¿Sí recuerdan ustedes cuándo es flujo de electrones y cuándo es flujo convencional? ¿No? Alguno que me diga, de pronto, si recuerdan cuándo es flujo convencional y cuándo es flujo de electrones. Manuel, Jairo. No, ingeniero, no recuerdo. Bueno, entonces recuerden ustedes que cuando ustedes tienen vamos aquí a hablar de un circuito básico, a ver, entonces cuando ustedes cierran ese interruptor,
La, la polaridad negativa de la fuente, una fuente DC, me está diciendo es que esta polaridad negativa me está diciendo que acá hay un exceso de electrones. ¿Listo? Y esta polaridad positiva me está diciendo que acá hay una deficiencia de electrones. Entonces, los electrones realmente están fluyendo de donde está el exceso hacia donde está el, la ausencia de electrones. Cuando se agota una batería, básicamente es porque esta cantidad de electrones de acá se agotó. ¿Mm? Cuando esa cantidad se agota, es cuando se descarga, digo yo que se descarga una batería. Porque no hay no hay una cantidad de electrones que me generen un flujo de corriente generoso y una cadena de tensión pues, sostenible. ¿Sí? Es eso. ¿Listo? Entonces acá, des en cuenta, acá la corriente está indicada de más a menos. Mire, aquí llega la corriente al menos. Entonces, ese flujo de más a menos es el que llaman flujo convencional. Cuando yo indico el flujo de electrones, o sea, que digo que sale de menos y va hacia más, eso se llama flujo de electrones. ¿Listo? Ok. Bueno, yo creo que de ahí vamos. A ver, entonces, digamos, bueno, acá hablamos nuevamente de las dos circuitos que podemos identificar, digamos, dos circuitos o dos mallitas, ¿sí? O dos lados, digamos de alguna manera. Entonces vamos a tener que tenemos en las características para graficar o para identificar cada una de ellas, vamos a tener que son específicas para cada lado, ¿listo? Entonces vamos a decir que son parámetros de entrada y parámetros de salida, o lado de entrada y lado de salida, ¿listo? Entonces tenemos dos conjuntos de características, uno para cada uno de ellos. Entonces, la entrada, vamos a ver que es para la conexión en configuración en base común, es la que me relaciona la corriente I sub E con el voltaje V sub base emisor. Entonces vamos a ver que esta es nuestra características de entrada. ¿Listo? Características de entrada para base común. Entonces cuando tenemos un circuito, un transistor configurado en base común, esta gráfica que está al lado izquierdo es la que me indica los parámetros de entrada. Y la gráfica donde tengo la corriente de colector contra el voltaje de colector base. Miren, acá tengo corriente de colector versus voltaje de colector base. ¿Listo? Esta es salida. Características o salida del colector en base común. ¿Listo? Acá estaría IE versus voltaje base emisor. Acá digo que es entrada. ¿Ok? Por favor, esto es supremamente importante para que ustedes cuando hacen un análisis sepan esa curva o esas características que estoy viendo, leyendo, observando, de qué son. ¿Listo? Entonces, ¿qué también es importante? Des en cuenta una cosa. En la gráfica de salida, donde tengo corriente de colector con voltaje colector base, ¿sí?
Bueno, en ambos lados. Acá en la entrada voy a encontrar que tengo una curva para cada voltaje de colector base, ¿cierto? Pero ese voltaje colector base generalmente no me varía tanto. O sea, no me varía tanto en la curva realmente. Porque los puntos, acuérdense que los diodos, como no es una corriente tan grande, pues no difieren tanto en la práctica. ¿Listo? Mientras que voy a encontrar que la corriente de colector, sí está muy en función de mi corriente de emisor. ¿Sí? Dependiendo de la corriente de emisor que yo coloque, voy a tener una curva para la corriente de colector. ¿Listo? Entonces vean, cada una de estas curvas del lado de la gráfica de salida, cada una de las curvas corresponden para una corriente de emisor. Acá me está diciendo para qué corriente de emisor es cada una de las curvas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo varío la corriente de emisor a mi entrada, si yo cambio alguna de esas corrientes de emisor o cambio el valor de la corriente de emisor, automáticamente va a variar mi corriente de colector en la salida. ¿Mm? Y vamos a ver que están relacionadas todas, ¿sí? Las tres corrientes, la de base, la de emisor y la de colector. Adicionar a eso, vamos a ver que dependiendo de esos valores de corriente y del voltaje de colector base en mi salida, voy a encontrar que tengo tres regiones de operación. ¿Mm? Entonces, ¿recuerdan ustedes que nosotros decíamos que teníamos, si estaba en directa estaba activo o estaba en apagado mi diodo? Pues acá tengo tres. Acá tengo que está activo, está en corte o está en saturación. Y cada región de ellas va a tener una característica diferente. Miren, acá tengo mi región de corte. Toda esta región que está sombreada en gris para la base común es mi región de corte, acá abajo. También tengo mi región de saturación, que es esta región que está sombreada en gris en la parte junto al lado del eje donde está mi corriente de colector. Mira. Y adicional a eso, voy a tener otra región, que es la región activa, que es toda la que está acá en blanco, el área no sombreada, ¿listo? Toda esta de acá. Al igual que hacíamos con el diodo y su análisis de recta de carga, ¿sí? Si yo llego a ubicar un punto, ¿sí? Es decir, que si yo llego a tener un voltaje de colector base, ¿sí? Digamos acá 10, ¿sí? Con una corriente de 4 miliamperios, me va a dar 4 acá también. Entonces me va a decir que mi transistor está, el punto Q de mi transistor está en región activa. Pero si mi transistor está con un voltaje negativo y con esas corrientes, pues me va a decir que mi transistor está en región de saturación, ¿cierto? Estaría por acá un voltaje negativo en el colector base, es decir, que mi unión colector base está en inversa, ¿cierto? Porque tengo un voltaje negativo, entonces estoy en saturación. Pero si mi transistor está con un voltaje positivo, pero con una corriente negativa, pues va a decir que está en corte. ¿Listo? Para configuración en base común. Entonces, esas regiones las voy a encontrar en cualquier configuración, pero aquí estamos hablando de base común. ¿Listo? Entonces, recuerden, estas configuraciones, estas conexiones o estas polarizaciones corresponden a
base común. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la región activa. La primera región que normalmente se emplea para amplificadores lineales, con baja distorsión. ¿Listo? Entonces, para esta región tengo que identificar, para la región activa, tengo que identificar ¿qué? Las polarizaciones. Entonces voy a decir que para mi región activa debo tener polarizado, por favor, esto es crítico y muy importante. Bueno, entonces para la región activa tengo que tener eh, base emisor, la unión base emisor en directa. ¿Listo? Y la unión colector base en inversa. Esto es indispensable identificarlo para saber en qué región opera mi transistor. ¿Vale? Si se plantea un ejercicio que requiere que haya un flujo de corriente generoso entre emisor y colector, bien sea PNP o NPN, y no cumple estas características, entonces ya podemos descartar. Por ejemplo, si tiene un voltaje negativo en colector base, o sea que colector base eh, no está polarizado así, de esa forma, ¿cierto? Entonces me está diciendo que eh, colector base está en inversa, entonces ya no está en región activa. Dice que la corriente de colector no va a ser mayor que cero, ¿cierto? O si está ambas están en inversa, pues tampoco va a poder tener un flujo de corriente, ¿sí? Bueno, eso es les digo que es sumamente importante, saber que base emisor directa y colector base inversa para polarización, para polarizar mi transistor en región activa. ¿Listo? Como característica de operación de la región activa vamos a tener que la corriente de colector es aproximadamente la misma que la corriente de emisor. Una característica que vamos a tener importante. ¿Listo? Bueno, tenemos otra región que son corte y saturación, ¿no? Entonces, para región de corte, para corte, recuerden que la que está inferior cuando la corriente de colector y de emisor son cero, eso es corte, región de corte, que no hay paso de corriente de colector a emisor ni emisor a colector. Para esa tenemos que base emisor debe estar en inversa y que colector base también en inversa. ¿Listo? Para corte. Y para saturación, ambas en directa.
base emisor, directa y colector base también. ¿Listo? Esas tres regiones son críticas para operación. ¿Listo? Entonces, en corte, las corrientes son 0 y C y E 0. ¿Listo? Y en saturación, el voltaje colector base es 0. Y la corriente pasa lo que necesite, ¿sí? Lo que permite el dispositivo. ¿Vale? Y la corriente, o sea, vean, des en cuenta acá. En esta gráfica, acá en esta parte, ¿sí? En saturación, la corriente crece mientras el voltaje es 0, voltaje colector base es 0, la corriente crece bastante, ¿cierto? La corriente colector y emisor. De la corriente, cuando está en saturación, la corriente es la que soporta el dispositivo, ¿sí? Y el voltaje es casi 0, o es 0 idealmente, ¿listo? Pues son nuestras tres regiones. ¿Por qué tengo ese voltaje base emisor ahí 0,7? Porque realmente, bueno, en la práctica y de forma ideal para nosotros, el voltaje base emisor para polarizar en directa es 0,7 voltios. Para polarizar en directa, la unión base emisor. Recuerdan que hablamos del diodo, que es un comportamiento parecido al del diodo. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas? Vale. Entonces vamos a tener, igual que vimos en el anterior, un modelo equivalente para esos 0,7 voltios. ¿Listo? Entonces veamos que en la gráfica pequeñita que tenemos por ahí, ¿sí? Vimos que en esta gráfica pequeñita que la vimos anteriormente, la que tenemos acá, ¿sí? Ahí vimos que dependiendo, digamos que hay voltajes colector base para cada curva y dependiendo de cómo el voltaje se incrementaba, la curvita cambiaba, ¿cierto? Se hacía más pendiente cero, ¿cierto? Entonces, si el voltaje colector base, la curva tenía un crecimiento más exponencial. Si el voltaje colector base aumentaba. Si el voltaje colector base decrementaba, pues la curva eh, también cambiaba el comportamiento y no crecía tan exponencialmente, pero todas, digamos que es una curva, digamos que es parecida a lo que nosotros veíamos en nuestra corriente de diodo contra voltaje de polarización, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Entonces, trayendo ese comportamiento del diodo a nuestra unión base emisor, es que hablamos de que tenemos un comportamiento semejante. Entonces, digamos que se hace el desarrollo de los modelos diciendo que esta curva me va a servir a mí o me va a funcionar para cualquier, ¿cierto? Para cualquier voltaje colector base. Y volvemos al voltaje, al V sub K, que hablábamos nosotros, para nuestro diodo, que hablamos de los 0,7 aproximadamente, ¿cierto? K, 0,7 aproximadamente, de nuestro diodo, diciendo que es un V sub K, un voltaje de rodilla, de nu de rodilla, V sub K, y extrapolándolo decíamos que pues que ese V sub K idealmente, de que tenga ese voltaje, aguanta cualquier corriente, y que tenía una resistencia que decíamos que era para la dinámica, pero que linealizándola o diciendo que esa pendiente es constante, pues que pasaba a ser un voltaje constante para cualquier corriente, pues su diferencia era despreciable, ¿cierto? El cambio que tenía en el, en el delta era muy pequeño y era despreciable, ¿cierto? Y entonces decidíamos que nos quedaba un voltaje de polarización de 0,7 voltios con una resistencia constante para todos y que no había ningún cambio significativo. Entonces, esa era la linealización por segmentos y nos resultaba
idealizándola hacia la gráfica de la derecha, donde decíamos que el transistor se enciende, la unión base-emisor se enciende o el transistor enciende si falta la polarización, haciendo el modelo equivalente con los 0.7 voltios en el voltaje de la base emisor, aquí, en este. Entonces, así quedaba linealizado, ¿cierto? Entonces, con cualquier configuración de transistor en polarizado con corriente directa, decimos que tiene un voltaje de base emisor de 0.7 voltios si el dispositivo está en región activa. ¿Listo? Esto es como nuestra conclusión de acá, de la linealización del voltaje de base emisor por segmentos. ¿Listo? Desde que si está en región activa, la polarización del voltaje base emisor va a ser 0.7 voltios. ¿Tomaron nota de eso? Eso es supremamente importante para nosotros. ¿Listo? Ok. Entonces, decimos que tenemos en nuestra gráfica 3.8 acá, en esta grafiquita de acá, ay, no, todavía no. En esta grafiquita de acá, en nuestra gráfica 3.8, decimos que con esas características determinemos la corriente de colector si la corriente de emisor es 3 miliamperios. La corriente de emisor es 3 miliamperios. Uy, perdón. 3 miliamperios y el voltaje colector base son 10 voltios. Uy, no, ese, pero el frío me tiene mal. ¿Listo? Entonces, corriente de emisor 3 miliamperios y voltaje colector base 10 voltios. En la gráfica, en la figura 3.8. A ver quién está por ahí. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daría la corriente de colector? ¿Nadie? A ver, aquí, ¿quién aparece por aquí en la lista? Camila. Camila, buenas tardes, nuevamente. ¿Cuánto daría nuestra corriente de colector para esa gráfica si el voltaje, si la corriente de emisor es 3 miliamperios y el voltaje colector base es 10 voltios? Camila, ¿estás ahí? Vale, parece que Camila tiene dificultades de conexión. ¿Quién sigue acá? Diana Paula Martínez. Diana Paula, ¿estás ahí? Diana Paola, ¿estás ahí? Ok, Diana Paola para que tampoco. Jairo, Jairo, ¿estás ahí? Sí, señor. Jairo, pregunta mía. Si la corriente de emisor vale 3 miliamperios y bueno, si la corriente de emisor vale 3 miliamperios y el voltaje de colector base vale 10 voltios, ¿cuánto vale mi corriente de colector? Espérame 5 dinero que estoy haciendo el cálculo. Ay, no fregues. Si la corriente de emisor vale 3 miliamperios y el voltaje de colector base vale 10 voltios, ¿cuánto vale? 3 miliamperios. 3 miliamperios. ¿Quién dijo? ¿Quién contestó? Sí, señor, 3 Víctor miliamperios. Panquea. Ah, Héctor, muy bien. Víctor, perdón, Víctor, muy bien.
¿Quién nos contestó por acá? Manuel, termina, pero sí, Manuel, muy bien. Y ahora, si el voltaje de colector base disminuye a 2 voltios, ¿cuánto valdría la corriente de colector ahora? ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? Qué pena. Tenemos la misma corriente de emisor. Ahora nuestro voltaje de colector base baja a 2 voltios. ¿Cuánto vale ahora mi corriente de colector? Los 3 mismos 3 miliamperios. miliamperios. Bien. ¿Qué sigue? Espera que siga ahí. Ahora dice, con las características de ambas figuras, ahora sí toca quitar esa de ahí, con las de ambas figuras, determine voltaje base emisor si corriente de colector vale 4 miliamperios y voltaje colector base vale 20 voltios. ¿Sí la tienen? Si colector vale 4 miliamperios y colector base vale 20 voltios, ¿cuánto vale voltaje de base emisor? 4 miliamperios. No, están preguntando Sí, por sí, sí, voltaje de sí. base emisor. Mire, están preguntando por voltaje de base emisor. Sería 8, ¿no? 8 voltios voltaje de base emisor. 0,7, ¿no? Aproximadamente 0,7, ¿cierto? ¿Quién me ayudó con eso? Yo. Vale, Nicole, bien. Miren, pero anoten porque yo toca poner la grande y después no leo. Bueno, nos dice que cuánto vale la corriente colector. 4 miliamperios. 4. Entonces 4 significa que mi corriente de emisor también vale 4. ¿Bien? No importa cuánto voltaje base emisor, dice que creo que tiene 8, bueno, algo así. Acá mi corriente de emisor se mantiene constante igual que el de colector, ¿vale? Entonces con 4 miliamperios en emisor, vengo aquí a mi gráfica otra y miro. Entonces si tengo 4 miliamperios de acá, la pongo para acá y digo cuántos colector base dijo que tenía. 10. Dice colector base 20. Dice colector base 20. De 4 miliamperios con la curva de colector base 20, que es la curva más a la izquierda, ¿cierto? Esta curva. Entonces en 4 miliamperios y 20 se encuentra como por acá. Si yo bajo un poquito más acá, me da casi 0,7 voltios. ¿Sí la ven? ¿Sí la vieron? Buenas. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hablar de un parámetro que se llama alfa. ¿Listo? Ese alfa, parámetro alfa, con la letra, se simboliza con la letra alfa del alfabeto griego, me relaciona básicamente las corrientes de colector IE. ¿Listo? En corriente directa. ¿Listo? En un punto de operación de corriente directa. Eso es lo que ese parámetro alfa me hace. Entonces, bueno, esas corrientes ya vimos que se producen es por portales mayoritarios que fluyen sobre sus respectivas regiones.
Bueno, y acá encuentro que mis... Bueno, entonces aquí ya dimos, bueno, recuerden ustedes que, bueno, acá hay una particularidad que me faltó anotarla, bueno, recuerden ustedes que mi corriente de colector dijimos que era aproximadamente la misma corriente de emisor. Si esto se cumple, si esto se cumple, vamos a encontrar que este alfa tiende a 1, ¿cierto? ¿Listo? Por favor, para tenerlo presente. Bueno, vamos a ver para que fuera la misma ecuación. Si digamos que I de colector tiende a I de emisor, la tienden a ser iguales. Si estos, cuando esto se cumple, o que es normalmente para nuestros trabajos, esto tiende a 1. ¿Listo? La corriente colector, el alfa en corriente directa tiende a 1. ¿Listo? ¿Y eso qué repercute? Pues que decimos que la corriente de colector la corriente es igual a alfa por IE más la corriente colector con colector base abierto. Se llama, este significa colector base abierto. Esto tiende a 0 y esto me da acá que IC es igual a alfa por IE y de ahí saco mi ecuación de alfa. ¿Listo? Y el alfa de corriente alterna se evalúa en el delta de corriente de colector sobre el delta de corriente de emisor con un voltaje colector base constante. ¿Listo? Y también pues, se evalúa de esa manera. ¿Listo? Este también siempre tiende a 1. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es polarización. La polarización básicamente es la administración o el suministro de corriente de una forma correcta para que nuestro transistor quede en región activa. ¿Listo? Y cuando está polarizado de una manera correcta, ya dijimos que, por ejemplo, para el caso que tenemos en pantalla de base común, eh, y nuestra corriente de colector tiende a la corriente de emisor, o sea, son semejantes. ¿Listo? Y acá está, acá la tenemos. ¿Listo? Corriente de colector tiende a corriente de emisor. Eso para una polarización correcta, digamos, de alguna forma. ¿Listo? Para que esté en región activa. Bueno, esta explicación acá es muy sencilla. Acá lo que vemos es que eh, necesitamos que tener la transferencia de resistencia como clara. Es lo que vamos a explicar acá. Esto es el fenómeno de amplificación por transferencia de resistencia. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos, ya vimos mucho que nuestra IE y nuestra IS tienden a ser iguales, ¿cierto? Entonces ya con eso claro, ya hablamos de que tenemos dos redes, ¿sí? Una red va a estar de este lado, ¿listo? Y una red va a estar de este lado, ¿listo? Entonces acá tengo una que me hace esta fuente, una que me hace esta de acá, es la carga, entonces acá tengo RI, RO, tengo B sub I, tengo B sub L, que será nuestro B sub O también, y vamos a ver cómo se comporta, sabiendo cómo son las relaciones de corrientes acá y de resistencia, ¿listo? Entonces ya, digamos que ese es el principio básico, ¿listo? Con la polarización ya dijimos, ya sabemos cómo lo polarizamos, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestra fuente alterna, ya sabemos que aquí queda más menos y que aquí queda menos más, ¿cierto? Una en directa y otra en inversa. Y ya teniendo eso claro, pues que tenemos un resistor PNP acá, eh, y PNP, sí, aquí está PNP, tenemos más menos, menos más, bueno. Entonces, aquí estamos suponiendo que aquí tenemos una cajita donde ya tenemos acá polarizado. ¿Listo? Acá no tenemos nuestras fuentes, pero ya sabemos que está polarizado y que está en directa. Bueno, entonces, recordando nuestros conceptos básicos de diodos, vamos a decir que si tenemos
una polarización indirecta, ya tenemos para base común, ¿sí? Entonces, tenemos que una resistencia de entrada en corriente alterna muy baja, ¿sí? Para nuestra entrada, que es alrededor de, recordemos que un diodo polarizado en directa, ¿cuánto nos da una resistencia en directa? Acá tenemos más, menos, y acá tenemos más, menos. ¿Cuánto nos da un diodo polarizado en directa más o menos? Vale, ok. Entonces, vamos a decir que la resistencia que mi fuente alterna en la entrada es cercana a 20 ohmios. Y que la resistencia que mi resistencia, mi circuito de salida es cercana a los 100K. ¿Listo? No es mi RO y mi RI. ¿Listo? Entonces, viendo esa diferencia, lo que hacemos es que, digamos que esta resistencia se debe a que la unión polarizada en directa, o sea, la de base emisor, esta de acá, que es esa polarizada en directa, base emisor, ¿sí? Y base colector, que se encuentran inversa, o sea, menos y más, me producen esa resistencia. La resistencia en, directa, en polarización directa, recuerden que es cercana a los 20, 24 o 16 ohmios, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo sacamos ese valor? Pues fácil. Acuérdense que hacíamos el ley de Ohm, de sub I sobre R sub I, perdón, sobre I sub I, ¿cierto? Eso es nuestro, nuestra resistencia. Recuerden que sacamos el voltaje térmico sobre la corriente que en promedio nos iba a dar siempre eh, un voltaje, una resistencia pequeña. ¿Listo? Entonces ahora vamos a, como es una red, pues vamos a decir que la corriente de entrada es igual a voltaje de entrada sobre resistencia de entrada. Ah, acá lo tengo todavía. Acá está. Bueno, acá está, ahí está ya. ¿Listo? Y como mi colector base está polarizado en inversa, nosotros dijimos que esas resistencias siempre son cercanas a los varios cientos de ohmios. Entonces acá decimos que es de 100K, a los varios megohmios, ¿se acuerdan? Entonces acá le ponemos que está cercana a 100K. ¿Listo? Bueno, entonces decimos que, recordamos que nuestra I de emisor es aproximadamente igual a nuestra I de colector, ¿vale? Y ya dijimos que nuestra I de entrada, que nuestra I de emisor, va a ser B sub I sobre R sub I. Nos da 10 miliamperios. ¿Listo? Ay, 10 miliamperios. Ahora, dijimos que nuestra alfa de corriente alterna tendría también a 1 porque nuestra I de colector sigue siendo idéntica a nuestra I de emisor. Y si decimos que nuestra I de L, o sea, nuestra I de colector, es igual a nuestra I de emisor o nuestra I de entrada, entonces decimos que vale 10 miliamperios también. Entonces, aplicando la misma ley de Ohm para la salida, mi caída de tensión, sobre mi voltaje de carga, sobre mi resistencia de carga, va a ser 50 voltios. Entonces, miren lo que pasó acá. Entonces, calculando, miren, acá está, la transferencia de resistencia, ¿sí? Es transistor, o transfer resistor, o transferencia de resistor, o transferencia de resistencia, me hace el fenómeno de amplificación de voltaje en base común, el transistor. Y A sub B, no sé si ustedes han utilizado, pero A sub B, en la letra A mayúscula significa, se usa generalmente para denotar las amplificaciones. Entonces, para este caso, para configuración en base común, región activa, la amplificación de voltaje está generalmente entre 50
A sub B está entre 50 y 300 veces. ¿Listo? La ganancia de voltaje o amplificación de voltaje está entre 50 y 300 veces. ¿Listo? Y la de corriente, el A sub I, sí, normalmente, A sub I normalmente es 1, ese sí no cambia. A sub I normalmente vale 1. Porque la ganancia de corriente, pues la denotamos por I sub C, que es la corriente de entrada, la corriente de dualidad, perdón, sobre I sub E. Ya dijimos que esto tiende a 1, ¿cierto? O menor que 1. Esto es igual o menor que 1. O sea, en la práctica no da 1, en la práctica da un poquito menos de 1, 0.98, 0.9998, algo así, ¿sí? Pero tiende a 1. Listo, entonces lo que está pasando ahí es que cuando pasa una corriente, en este caso nuestra I sub I, de un circuito de baja resistencia a una misma corriente, a un circuito de alta resistencia, el voltaje aumenta. Básicamente es eso. ¿Listo? Ese es el fenómeno de transferencia de resistencia, amplificación por transferencia de resistencia. Ahora vamos a ver la configuración en emisor común. Entonces, des en cuenta que en esta configuración el emisor es el que estoy conectando a mi referencia o al potencial más bajo del circuito. ¿Listo? Entonces, acá está mi emisor en ambos, tanto para PNP como para NPN, están conectándose al punto común para malla de entrada y malla de salida, o también podemos que está conectándose al punto de menor potencial. Esa configuración es la más frecuente, ¿listo? Ahí podemos observarlo tanto para NPN, acá está para NPN, o como para PNP. Bueno, acá seguimos manteniendo nuestra relación de corrientes, donde dice que la corriente de colector y la de emisor son idénticas, tienden a ser iguales, y la corriente de base siempre va a ser mucho más pequeña, del orden de los miliamperios. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta el flujo de corriente, lo que les decía, en el PNP entra por emisor y sale por base y colector, y en PNP entra por colector y por base y sale por emisor. Estas serían nuestras curvas características. Acá tenemos nuestros dos conjuntos, igual que en el anterior. Acá tenemos un comportamiento, un circuito de entrada para base emisor y un circuito de salida para colector emisor. Entonces acá tendríamos mi entrada. Miren, acá está todo lo que son base emisor, mi corriente de base con voltaje base emisor, y mi salida donde está mi colector emisor. Entonces acá tengo mi corriente de colector versus mi voltaje colector emisor. ¿Listo? Entonces, acá lo que yo tengo en mi malla mi malla de entrada ya la vimos, ¿no? Entonces, simplemente tengo voltaje emisor versus corriente de base. Y tengo una curva para cada uno de los voltajes colector emisor que me muestra aquí la gráfica. ¿Listo? Entonces, para un voltaje colector emisor bajo, tengo la curva que crece más rápido en corriente, y para un voltaje colector emisor alto, tengo la curva que crece más lento en corriente. Mientras que para mi configuración de características de salida en emisor común, voy a tener que tengo una curva de voltaje colector emisor contra corriente de colector, una curva distinta para cada corriente de base. Entonces, vean, recuerden que aquí abajo tengo la región de corte, donde mi corriente es 0
¿cierto? Mi corriente de colector es 0 o tiende a 0. Y eso va a ocurrir es cuando tengo corrientes de base 0 o menor. ¿Mm? Miren, acá tengo la primera curva. Esta de acá es la curva cuando mi corriente de base es 0 microamperios. Entonces, aquí para este caso, la corriente de base va aumentando de 10 en 10 micros. En cada curva aumenta 10 micros. Y esta corriente, a partir de corriente de base 0, hacia allá es mi región activa. ¿Listo? Acá ya no tengo que mi corriente varía y es constante para colector y emisor y eso, sino en base como si tenías, pero aquí no pasa eso. Acá, si yo varío mi voltaje colector-emisor, varía mi corriente de colector, ¿sí? Cosa que no pasaba en la configuración anterior. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo tengo saturación acá? Cuando mi voltaje colector-emisor tiende a 0 y mi corriente crece exponencialmente, vean, ¿sí? Aquí mi corriente crece con un voltaje colector emisor. Acá tengo un voltaje de colector emisor de saturación. Ok, ¿qué más nos falta decir de estas curvas? Bueno, vamos a ver. Bueno, acá tengo la curva, mi malla de salida, mis características de salida. Eh, ya la explicamos. ¿Qué más podemos decir de acá? Bueno, acá para que tenga región activa voy a tener lo mismo que antes. Entonces acá, para mi región activa, recordemos, bueno, aquí recordamos región activa, que es donde tengo amplificación, voltaje, en voltaje, y la región de corte simplemente es donde, la región de corte pues simplemente es donde tengo una corriente de colector cercana a cero. Bueno, acá esta no está tan corriente cero, esta no está tan corriente cero, entonces casi no se utiliza en emisor común, casi no se utiliza en la región de corte, precisamente debido a eso. Y pues la región de saturación, sí, con un voltaje de saturación en colector emisor, pues obtendría un crecimiento en corriente de colector grande. ¿Listo? Bueno, en emisor común cumplimos con estas ecuaciones que tenemos acá para obtener el I sub CO, que es el colector emisor en abierto, cuando nuestra corriente base es igual a cero. ¿Listo? Pero acá quiero resaltar de este slide lo que les decía antes, por favor. Esto es muy importante. La región activa en emisor común, entonces la base emisor en directa y colector base en inversa. ¿Listo? Por favor. Esto es imparagitable. Base emisor en directa, colector base en inversa. Para que estemos en región activa. Bueno, acá falta algo que quiero que tomen nota. En emisor común sigue, no esta pelea que está más adelante, pero no lo hay. Entonces, en emisor común sigue cumpliéndose lo mismo. ¿Listo? Y C tiende a ser igual a IE. Y para alfa, si quieren recordar nuestro alfa,
Alfa sigue siendo IC sobre IE. O sea, lo mismo que vemos para para configuración de base común, se cumple acá. Y si ustedes recuerdan, si miramos nuestro transistor como un nodo, que era el principio de leyes de Kirchhoff en corriente de Kirchhoff que utilizamos al inicio, nos decía que nuestra corriente de emisor es igual a nuestra corriente de colector más, estoy hablando de un PNP, ¿listo? Nuestra corriente de base. Esta corriente de base, para llegar a esta expresión de que IC tiende a IE, como es tan pequeña, es del orden de los microamperios, entonces se dice que de ahí sacamos que I de emisor es aproximadamente igual a I de colector, ¿listo? Por lo que la corriente de base tiende a ser muy pequeña o del orden de los microamperios. Aquí está en la siguiente diapositiva, pero no está. Entonces ya. Para esta configuración, con esta explicación que tenemos acá, lo que queremos explicar es que esta región o sea, cuando hablamos de la región de corte, es porque decimos que la corriente de emisor, que es igual a la corriente de colector, tienden a cero. Pero si ustedes vieron en la curva, esto no pasa. ¿Sí? Cuando la corriente de colector tendía a cero, la corriente de colector no tendía a cero realmente. La corriente de base tendía a cero, la corriente de colector no bajaba a cero. Entonces, eso se supone que debía ocurrir cuando la corriente de base es igual a cero, ¿cierto? Pero entonces esto no se está cumpliendo, para el emisor común no se cumple eso. Debido a que la corriente de colector base, cuando está la corriente cuando está colector base abierto, no está en base, cuando el base es igual a cero, no me está dando cero. Entonces, eso es lo que hace, bueno, en emisor común es lo que hace que la región de corte no sea utilizable, es decir, no se recomienda estar en el corte para la configuración de emisor común. ¿Listo? Bueno, aquí ya volvemos a ver lo que es, digamos que es el uso de tipo interruptor, que es cuando se pasa al corte ideal o a la saturación ideal, pero bueno. Bueno, ejemplo. Entonces, si tenemos las características de la figura, determinar la corriente de colector, determinar corriente de colector con esta figura, corriente de colector, acá está, con corriente de base 30 microamperios y voltaje colector emisor 10 voltios. Entonces va, corriente de base 30 miliamperios, acá está, y voltaje colector emisor 10 voltios, acá está. ¿Listo? Entonces va 10 voltios, 30 acá y acá, ¿cierto? Entonces aproximadamente me daría en este punto, entonces decía que es 3.4 aproximadamente, 3.4, ¿cierto? Me da 3.4 aproximadamente. Y me dice que determine IC, que el voltaje de base emisor es 0.7 y colector emisor es 15 voltios. 0.7, 0.7 y voltaje colector 15 voltios. Bueno, me da 3.4. Y entonces acá me está diciendo que 0.7, colector emisor, ¿cuánto dimos? 20 voltios, 15 voltios. 15 voltios, es la curva intermedia, entonces debe ser por acá también igual que los demás, con 0.7 voltios, acá 0.7 voltios.
que es el de acá también, ¿cierto? 0.7 voltios. Este aparato acá lo amplifiqué. Entonces me dice que es aproximadamente 20, ¿20 qué? Como es corriente de base, es 20 microamperios. ¿Listo? Usando gráficas. Ahí simplemente es plano cartesiano, unir punticos y sale. Y la otra era que con 20 microamperios, 15 voltios, el voltaje colector emisor, hallo la corriente de colector y me da 15, perdón, me da 2.5 miliamperios. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Vale. Entonces, vamos con el beta. Beta, el parámetro beta se llama parámetro beta. Ya vemos parámetro Perdón, alfa, ingeniero. señor. No sé si, pues, es que no tengo tan claro cómo sería el circuito cuando es el colector. ¿Qué? El emisor común. Tenemos emisor común, sí. Acá te lo dibujo acá en un ladito. Recuerda, cuando hablamos de qué es el común, dijimos que si es el común, dijimos que la terminal que dice que es común, cuando dijimos que era base común, dijimos que la terminal que dice que es común va a la referencia, o sea que es común tanto para emisor como para la malla de entrada como para la malla de salida. Entonces, si decimos que este polarizan directa y que este polarizan inversa, entonces aquí iría una fuente negativa y iría al común, vea, la base. Y acá iría una fuente positiva y acá la fuente, el común iría para acá. ¿Sí? Sí. Perdón. No. Eso, ahora sí. Mira, acá está. Entonces, el N, que me indica la flecha, el N, o sea, la base va al común, ¿sí ves? En base común. La base va al punto común o de referencia. O en su defecto se llama al punto, está conectada al menor potencial del circuito, de las terminales, ¿no? La terminal que tiene menor potencial, no de todo el circuito. ¿Listo? Ok, ok. Mientras que en el emisor, entonces ya el emisor común, entonces el emisor es el que está conectado a la referencia o al punto, o es la terminal de menor potencial. ¿Lo ves? Sí. Eso, así va el circuito. Pues obviamente estamos viendo solo configuraciones de polarizaciones, ¿listo? Después vamos a verlas con la colocación de los elementos pasivos, resistencia, dónde va el condensador, dónde va la resistencia, cómo las calculo, cómo calculo todo eso, ¿listo? Hasta ahora vamos a viendo configuraciones. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar del parámetro beta. Entonces tengo parámetro, ya vimos parámetro alfa, ahora vamos parámetro beta. ¿Listo? Parámetro beta y ya vimos el parámetro alfa. Digamos que el beta es la relación de corriente continua de colector y la corriente continua de base. Eso es lo que me está diciendo. ¿Listo? O también conocido como ganancia de corriente. ¿Listo? Porque una corriente de base pequeña contra una corriente de colector mucho más grande. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo también. Puede ser ganancia de corriente, porque generalmente la corriente de colector yo la controlo con la corriente de base. ¿Listo? Este parámetro beta en las hojas de características lo llaman HFE. Entonces, H viene del nombre de parámetro híbrido. ¿Listo? De híbrido. ¿Alguien tiene el micro abierto? Por favor, lo cierra. Y el FE me está indicando que es
para configuración forward emitter. Entonces, para con la configuración en directa de emisor. ¿Listo? Entonces, F, que está en directa, y emitter de emisor. Así que este parámetro lo utilizo yo para parámetros, en cálculos de parámetros de configuración en emisor común. ¿Listo? O sea, para forward es directa o corriente directa y emitter es emisor común. ¿Listo? Este HF, si lo tengo yo voy a hacer cálculos para configuración en base común, no me aplica. Solo para configurar, para cálculos en configuraciones en emisor común. ¿Listo? Y también, digamos que es supremamente importante para cuando hago aplicaciones de cálculos de potencia. ¿Listo? Entonces ahí me va a decir cuándo es para menos de 1 vatio, cuánto es su HF, o cuál es más de 1 vatio, cuánto es una HF. Entonces también me dice eso, para cuánta potencia podría dar cada HF. ¿Listo? Eso se llama beta CD. Es mi corriente de colector sobre mi corriente de base. Y también tengo el beta para AC. Igual. Entonces también me va a relacionar el delta de corriente de colector con el delta de corriente de base, y es esa relación, básicamente, no es más. ¿Listo? Y lo mismo para la potencia. Generalmente este beta sea, vamos de que uno lo diferencie, dice que tiende al beta CD. ¿Listo? Vamos de que uno diga lo contrario, lo diferencie. Pero siempre son semejantes, por lo que hacemos circuitos de menos de 1 vatio. ¿Listo? Son muy parecidos. Bueno, vamos a este ejemplo y nos despedimos con este ejemplo. Entonces, si tenemos una región definida por una corriente de base de 25 microamperios y un voltaje colector emisor de 7.5 voltios, como está en la figura, entonces vamos a determinar el beta CA. Desde el punto Q, decimos que están 25 microamperios, con un voltaje colector de 7.5, y tenemos un delta de aproximadamente un delta de 1 miliamperio. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el delta es IC2 menos IC1, entonces me da 3.2 menos 2.2 igual a 1 miliamperio, y el delta para la corriente de base, mírenlo, acá está, me da entre la curva de 30 microamperios y la curva de 20 microamperios, entonces me da un delta de 30 menos 20, 10 microamperios. Entonces me dice que un beta CA está de 100, ¿cierto? 100 veces, porque es adimensional, ganancias adimensionales, ¿listo? Y ahora el mismo beta CD, acá, ¿listo? El mismo beta CD lo calculo sobre el punto, o sea, sobre el 25 microamperios, y aquí proyectando mi corriente me está dando 2.7 miliamperios. Entonces digo que mi corriente colector es 2.7 miliamperios, mi corriente base 25 microamperios, y me da 108. ¿Listo? Entonces ahí está aproximadamente igual, el beta CA es aproximadamente igual al beta CD. Ya ahí, ¿listo? Entonces no siempre, o sea, si va a trabajar un reemplazo o un dispositivo, los betas no es que sean exactamente iguales. ¿Listo? Siempre tienden a variar. Bueno, acá está otro cálculo del beta CA, donde da 200, y un beta CD, donde me da 200 también, mire. Entonces aquí tengo los deltas, o sea, aquí me está dando entre 9 y 7 el delta, o sea, me da un delta de 2, y un voltaje colector, con el voltaje de 10 colector emisor, una corriente de base de 40 micro, y me está dando 2 miliamperios sobre 10 microamperios, un beta CA de 200 veces. Y para el mismo punto, ese punto Q me está dando
8 miliamperios de corriente de colector, 8 miliamperios, y la curva sobre 40 microamperios. Entonces me está dando un beta CD de 200 miliamperios. Perdón, 200 veces. Entonces miren, aquí para finalizar tenemos las relaciones entre parámetros alfa y beta. ¿Listo? Entonces ahí ya des en cuenta que ya no incluimos el CD o el CA con la beta. Esto ya demostramos que tiende a ser idéntica el beta CA del beta CD. Entonces podemos utilizar el beta indistintamente si es CA o CD, utilizamos el beta, a menos que durante el ejercicio, durante el desarrollo se indique lo contrario. ¿Listo? Entonces cuando hablemos del beta, tomamos el beta para CA o para CD, indistintamente si hacemos análisis en corriente alterna o corriente directa. Más adelante tenemos que se hacen análisis en ambos tipos de corriente. Se hace un análisis independiente, pero los haremos el mismo beta indistintamente, a menos de que indiquemos lo contrario. Si se especifica un valor de beta para una configuración particular, ¿listo? Bueno, ¿alguien tiene algún pendiente o...? Bueno, nos faltó simplemente dos cositas. En la clase entrante lo terminamos de esas dos cositas. Lástima que tenía planeado terminar ese temita hoy. Pero bueno. Por hoy dejamos entonces hasta acá. Con el permiso de ustedes nuevamente. Hasta acá dejamos la grabación de nuestra sesión.